por la otra es quien está cuidando a su abuelo, y esto vuelve a poner en evidencia que quien sigue mandando en Cuba todavía es Raúl Castro. No es ni Díaz-Canel, ni el primer ministro Marrero, es Raúl Castro y su élite militar y hereditaria. Cuéntanos un poquito, porque hay una enorme esperanza en ese fallo, en esa determinación de la Corte Suprema de Justicia que podría revertir el dolor, porque esto no son solo números o cifras, estoy hablando del dolor de muchas familias que vieron cómo les despojaron de sus hogares, de sus industrias, les había costado a veces una vida entera levantar simplemente por el hecho de haber tenido que salir de Cuba. Sí, bueno, Marian, en este caso, lo más importante es que esto podría ya sentar un precedente de acuerdo con el fallo que tome la Corte Suprema. Está demandando la empresa Exxon, que en aquel tiempo era Standard Oil, está demandando a Cimex, que es uno de los grupos del grupo de administración empresarial GAESA, que como sabemos es un emporio militar empresarial, y que Cimex es la que está administrando las gasolineras y otras empresas relacionadas con el petróleo en Cuba. Y está otra empresa que se llama Havana Docks, que está demandando a 4 líneas de crucero, porque también tenía concesiones en el puerto de La Habana. Ya los miembros de la Corte Suprema escucharon los argumentos, pero todavía no hay un fallo. Y es como tú decías también, estas expropiaciones sin ningún tipo de compensación han venido alargándose a través de los años las reclamaciones, porque el título tercero de la ley Helms-Burton permite estas reclamaciones. Sin embargo, gobierno tras gobierno llegaban a la fecha límite y la volvían a posponer, a posponer la entrada en vigor, que tuviera realmente una vigencia. El presidente Trump lo hizo en 2019, pero también, bueno, hay cuestiones de procedimiento que hacen bastante lentas estas reclamaciones. Y están, en este caso, son empresas aquí establecidas en los Estados Unidos que están demandando a esta compañía del gobierno cubano, y también a las líneas de cruceros que se han estado aprovechando de estas instalaciones portuarias, de muelles en el puerto de La Habana. Es decir, esto, la determinación de la Corte puede sentar jurisprudencia, y eso puede hacer que cualquier familia que en estos momentos está aquí en los Estados Unidos y cuyos bienes fueron robados, fueron confiscados, pueda utilizar este argumento de la Corte para poder presentar también sus demandas. Exacto, y como tú decías, son más de 8.000 demandas las que se han presentado por estas expropiaciones del gobierno cubano. Son así recuerdo que Chávez tomó igual la misma costumbre, ¿no? Que decía, esta empresa nos está molestando, exprópiese. Y en el caso de Cuba fue a todas las grandes empresas, y después en el año 68 terminaron con todo lo que quedaba de propiedad privada, con la llamada ofensiva revolucionaria. Rolando, hay otro tema. Hoy han salido bastantes informaciones sobre Cuba. Una de ellas, creo que tú y yo lo estábamos comentando en días anteriores, el turismo ha decrecido. Se habla de que es simbólico, casi un 40%. Ha bajado el turismo, y eso obviamente agrava la situación de desconcierto que se vive ya en Cuba, donde falta absolutamente todo. Incluso los médicos, los militares y los médicos cubanos están en estos momentos abandonando Venezuela ante la presión de Estados Unidos. ¿Dónde van a ir estos médicos y estos militares? ¿Serán bien hallados en Cuba en una situación como la que atraviesa Cuba en estos momentos? Bueno, lo que te puedo decir es que en Cuba están faltando médicos. Claro. Recuerdo que con esta epidemia de dengue y chikungunya que vivimos en meses pasados, que ahora se ha amainado un poco por el tiempo, por el clima, o sea, el frío
digamos, ya en Cuba hay dos temporadas solamente, lluvia y seca, y ahora estamos en la temporada de seca, y eso baja la cantidad de mosquitos, ¿no? Pero faltaban, e incluso en hospitales pediátricos, había 2 médicos, recuerdo, en el hospital de Cienfuegos había 2 médicos en medio de aquella crisis tremenda, que el sistema estaba totalmente colapsado por causa de la cantidad de personas que estaban infectadas con el virus. Y por cierto, no han reconocido más de 50 y pico, más o menos 50 y tantos muertos, y sin embargo, solamente nosotros en este Observatorio Cubano de Conflictos hemos identificado más de 90 muertos en aquel momento. Entonces sí, en Cuba hacen falta médicos, y sobre todo el gobierno ha estado exportando últimamente especialistas. Entonces hemos visto reportes de pueblos donde el médico se suponía que fuera y no iba, sencillamente no iba porque es que no se alcanzan. Los mismos médicos de la familia que originalmente estaban concebidos para 120, ahora tienen probablemente el triple de personas que atender. Entonces, sí faltan médicos en Cuba, pero lo que pasa es que el gobierno, mientras pueda mantener esta, que es la única entrada de divisas que le queda, porque hasta las remesas han ido mermando desde el punto de vista de que ellos no están recibiendo directamente las remesas como lo hacían antes, sino que los cubanos están buscando otras vías para mandar la remesa, las conocidas mulas que sabemos. Esto es lo último que le quedaba. Y en el caso de Venezuela había unos 20.000 médicos a los que ellos le estaban pagando un estipendio, era lo que le pagaban. Y sin embargo, esa cantidad de médicos le estaban reportando miles de millones al gobierno. Siempre se ha hablado además del negocio de los médicos cubanos, y yo me imagino que aunque a Trump ahora, y es uno de los temas que quería conversar contigo, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de que no se pueden aplicar de esa forma los aranceles, ha tenido que levantar la veda y firmar una ley de que no va a imponer aranceles a los países que comercialicen con Cuba. Él insiste todavía, Rolando, en que tiene la sartén por el mango, porque esto es una cuestión de emergencia nacional. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo a este aspecto? Bueno, en ese respecto, por supuesto que el presidente tenía una poderosa palanca con estos aranceles, pero él mismo ha dicho que todavía le quedan otras formas de poner aranceles, incluso de embargos. Él puede embargar a un país que le esté enviando el petróleo a Cuba, pero además tampoco se ha suspendido la interdicción la interceptación de barcos que vayan hacia Cuba con petróleo, ni tampoco ha suspendido el estado de emergencia que declaró antes de declarar lo de los aranceles. O sea, por lo que hemos visto, por las declaraciones de la administración, de los congresistas, del embajador Hammer, que es el embajador en La Habana o encargado de negocios, el gobierno del presidente Trump no ha renunciado a que este año haya un cambio en Cuba. No sabemos cómo va a ser ese cambio, no sabemos si va a ser gradual, como está ocurriendo en Venezuela, y tampoco pensamos que vaya a haber, a menos que lo requiera la situación, una operación militar. Pero sí, de hecho, el secretario de Estado Marco Rubio ha estado, según se dice, según se ha confirmado el Miami Herald y la agencia Axios, ha estado conversando con el nieto de Raúl Castro. Alguien que... Con el Cangrejo. Sí, al principio me parecía un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que el hijo de Raúl Castro es una persona con más, incluso ha escrito libros, estuvo en la negociación con el gobierno de Obama. Para el deshielo del 2014, ¿no? Pero también este muchacho, este Cangrejo, es alguien a quien obviamente le gusta
el capitalismo. Definitivamente, claro, le gusta a el todos. capitalismo, pertenece a otra generación. Esos nuevos cachorros castristas, ninguno de ellos son todos comunistas de salón. Todos son de Visa Oro y de Lorcito a Chanel. No te vayas a llevar error. Ajá. Bueno, eso por una parte. Por la otra es quien está cuidando a su abuelo, y esto vuelve a poner en evidencia que quien sigue mandando en Cuba todavía es Raúl Castro. O sea, no es ni Díaz-Canel, ni el primer ministro Marrero, es Raúl Castro y su élite militar y hereditaria. O sea, también los llamados hijos de papá, ¿no? Algo se está cocinando, algo se está tramando, y yo lo que también pienso es que no va a renunciar el gobierno de Trump a esta política de paz desde la fuerza. O sea, Estados Unidos tiene un poderío, lo demostró en Venezuela, y supongo que va a haber, de alguna manera va a haber cambios en Cuba, y el final, el objetivo final es la democratización y la libertad de Cuba. Pues Rolando, digo, amén. No sé. Ojalá y se dé más pronto que tarde, entre otras cosas porque la situación que vive la isla en estos momentos, pese a que demos hoy la información de que el turismo ha decrecido 34%, que los médicos... Al final la situación es la misma, es un desconcierto y es un desatino absoluto porque la gente ya no sabe de dónde, y porque además el dinero que todavía Gaesa tiene en sus paraísos fiscales sigue en esos paraísos fiscales. No se ha retornado absolutamente nada para las centrales eléctricas, para crear una planta que pueda al menos aliviar de la penuria de los apagones a la población, o para mejores hospitales que puedan aliviar la penuria de estos virus. Es decir, a la gente le ha faltado libertad desde hace casi 70 años, pero la situación que atraviesa la isla en estos momentos, para las personas que nos escuchan y ven este programa afuera, es absolutamente dantesca. Te quiero agradecer. Sí. Marian, yo creo que es definitivamente una crisis humanitaria. Creo que The Economist decía, está al borde de la crisis humanitaria. No, ya está la crisis humanitaria en Cuba. Y hay incluso en la historia de Cuba un precedente. Cuando los mambises estaban luchando contra el gobierno español, el generalísimo Máximo Gómez le escribió al presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, planteándole la situación que tenían, la crueldad de España, porque además sí había una crisis humanitaria en Cuba en aquel momento. La había debido a la reconcentración de Valeriano Weyler, que había hecho que los campesinos se fueran a los pueblos, y había hambre, había epidemias, y Gómez le planteó esto a Grover Cleveland. Después Estados Unidos intervino en 1898 en la guerra entre España y los mambises cubanos, y estuvo, después de derrotar de ganar la guerra, ajá, estuvo hasta 1902. Sí, estuvieron en Cuba, intervinieron, pero estuvieron hasta 1902. Y a partir de ahí, Cuba fue república y se hizo la bandera en el morro, y los cubanos gobernaron a Cuba.